Buenas tardes. En nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, les doy la bienvenida al conversatorio Formar y Conformar, miradas contemporáneas a colecciones institucionales de arte, una actividad que forma parte del programa público que acompaña la exposición Constelaciones y Derivas, Arte de América Latina desde la colección FEMSA. Es un honor para mí presentarles a nuestros invitados, a quienes agradecemos profundamente su generosidad al compartir su conocimiento y experiencia. Nos acompaña Ramiro Martínez, quien es director ejecutivo del Museo Amparo en Puebla desde el 2010. Entre 2002 y 2009 fue director del Museo Tamayo Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. De 1992 a 2001 fue jefe de registro y coordinador de exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Nos honra también la presencia de Paulina Bravo, historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido curadora, gestora cultural y coordinadora de exposiciones en diversos museos de México y el extranjero. Se ha desempeñado como directora interina, subdirectora y curadora en jefe en distintas instituciones internacionales. Asimismo, ha sido conferencista, maestra, traductora y coordinadora editorial. Participó en el MoMA International Curatorial Institute y en el programa para líderes emergentes en gestión cultural y museos. Actualmente es miembro del International Committee for Museums and Collection of Modern Art y jefa de curaduría de la colección FEMSA. También nos acompaña como moderador de esta charla Cristian Gómez, maestro en Historia del Arte y comunicólogo por la UNAM. Fue coordinador de contenidos del Patronato de Arte Contemporáneo, fue co-curador de la 15ª Bienal FEMSA, La Voz de la Montaña y actualmente es curador invitado del Programa Público de Colección y Bienal FEMSA. Muchas gracias por estar aquí y por compartir su experiencia con nosotros. Ahora es un gusto poder ceder la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es un gran honor poder tener este espacio para conversar en el contexto de la exposición Constelaciones y Derivas, Arte de América Latina desde la colección FEMSA, y yo agradezco mucho como la posibilidad de colaborar como curador invitado de este programa público, porque me ha permitido en un diálogo que ya tiene un buen tiempo articular conversaciones sobre temas que creo que son muy interesantes, de los que no se está hablando todo el tiempo, y que hay una parte muy importante que es también como exponer los procesos de trabajo que hacen posible que podamos ver grandes exposiciones, pero también grandes exposiciones como la que se presenta ahora aquí en el Museo Marco. Y yo estoy como durante este proceso, el programa público tiene varios elementos. En primer lugar hay una parte que tiene que ver con dialogar con los núcleos temáticos o las constelaciones curatoriales como se plantean en esta exposición, pero por otro lado hay otra parte que para mí es muy importante, que es, y ahora lo platicarán mucho más, que esta exposición inaugura un proceso de conmemoración de los 50 años o el medio siglo de la colección FEMSA, que es mucho tiempo sosteniendo un trabajo importante para compartir estas obras tan importantes con el público. Y entonces eso para mí como que representa una gran posibilidad de reflexionar sobre muchos temas que tienen que ver justo con las prácticas de coleccionismo, con la gestión. Creo que también poder hablar de arte también es hablar de lo que lo hace posible y lo que hace posible que sea presentado en estos espacios. Entonces estoy muy agradecido de la complicidad y la voluntad de compartir en este espacio de Paulina y de Ramiro, a quienes admiro profundamente y con quienes me parece como muy importante poder escuchar sus puntos de vista sobre los procesos. Y entonces hemos estado como preparando esta charla justo pensando y como desentrañando eso, qué es lo que hace posible que estemos acá hoy,
¿no? Y uno de ellos es pensar en hay muchas palabras que están como hechas, ¿no? O frases hechas como las colecciones institucionales, y entonces es desentrañar qué es todo esto y cómo todo esto baja a que pensemos en ese proceso entre el trabajo de las y los artistas, la gestión de las colecciones, cómo se guardan, cómo se estudian, qué historias del arte permiten contar, cómo la existencia de las colecciones y de los museos permite que las y los artistas puedan vivir de su trabajo, cómo se lee su trabajo, cómo se contextualiza, cómo se vuelve a presentar. Y entonces de eso va esta charla, ¿no? Pensamos como ustedes vieron en la invitación, hay varios temas que queremos abordar. No quiero como que sea como demasiado, pero justo pensábamos en temas de los que es importante nombrar, ¿no? O sea, cómo se adquiere, cómo se trabaja, cómo se realizan los distintos proyectos, y bueno, de eso vamos a platicar por un lado. Por otro lado, yo voy a ir pasándoles unas imágenes que han sido que es una delicia también de ver de las dos instituciones, cómo se han trabajado estos distintos proyectos y qué lecturas han tenido, que justamente ese es el principio desde el que queremos partir. Y entonces, bueno, además de agradecerles nuevamente estar aquí, quisiera que volviéramos como así al inicio y a platicar como de manera general, justo para no obviarlo, para tener un punto de partida, cómo es que se conforman las colecciones de las instituciones en las que ustedes trabajan, ¿no? Como justo las del Museo Amparo, que es un museo como privado, que es muy, yo quiero decir esto, es muy importante para el público, para la comunidad, que es como el museo, como el Marco, un polo como público muy importante, y de la colección FEMSA, que incluye una colección que es viajera, que tiene un montón de lecturas y posibilidades, y también la Bienal FEMSA. Entonces, esa sería como la primera pregunta. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la colección FEMSA por la invitación. Siempre son interesantes estas pláticas, porque creo que nos hacen repensar un poco qué es lo que hacemos, que a veces en el diario se va perdiendo un poco. Ahorita Cristian tuvo un lapsus en que en lugar de colección hablaba de institución, pero yo creo que para nosotros es una forma importante. La institución nace a partir de la voluntad de dos personas de mostrar dos colecciones de arte prehispánico en la ciudad de Puebla. Ese es el origen del Museo Amparo. Posteriormente se van integrando una colección familiar de arte colonial y del siglo XIX, que se crece durante cierto tiempo, y finalmente, siempre hubo un coleccionismo de artistas vivos en los momentos a partir de 1985 hasta la fecha, pero hace 16 años tomamos la decisión de enfocarnos en arte mexicano contemporáneo, y contemporáneo entendido artistas que a partir de los 90 tuvieron una relevancia, obvio a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Esas son las tres líneas que trabajamos, y la colección, creo que en el caso nuestro, dependemos de una fundación familiar que es quien fondea los procesos de adquisiciones también. Es una fundación pequeña. Dentro de la fundación hay dos personas que están en el comité, que son esas dos personas y yo, entonces en realidad es un proceso bastante más sencillo. Lo que sí, o más bien, lo que no tenemos son curadores de planta. Hemos trabajado siempre con curadores invitados, que como todo tiene un lado positivo, un lado no tan positivo,
pero que creo que nos ha permitido armar un grupo de curadores, de amigos, con los que siempre hay una conversación cuando se trata de adquisiciones. Empezamos en el 2010 con una lista de aproximadamente 80 artistas que consideramos importantes empezar con quienes trabajar, y esa lista no todo se ha adquirido, se fueron integrando otros. A partir de hace 7, 8 años empezamos a trabajar con artistas más jóvenes también, y creo que esa es una parte importante. Como en todo, obviamente los presupuestos tienen que ver, entonces el arte mexicano contemporáneo es caro. Entonces son diversos factores que hay que tomar en cuenta, pero básicamente son las líneas de nuestro proyecto y las líneas de adquisición. Pues en el caso de la colección FEMSA, quizá voy a ser repetitiva de algunas cosas que ya platicamos en la charla de apertura, pero para quienes nos acompañan en esta ocasión, la colección yo me la imagino como dos historias que van caminando en paralelo. Una es la familiar, ya lo platicaba Eugenia Braniff el día de la inauguración. La colección surge con un acto muy lindo de una donación de doña Rosario Garza Sada de Zambrano, de la pieza del doctor Atl, que pueden visitar y que es la primera que recibe en la exposición que tenemos actualmente. Y ese acto suscita un continuar creciendo la colección con el rol muy importante de doña Eva Gonda, y que hoy actualmente podemos rastrear, ya lo decía Beto en la inauguración, 3 generaciones, que es algo muy lindo. Después de doña Eva Gonda, Bárbara Garza Lagüera, y actualmente Eugenia Braniff, que trabaja como curadora asociada con nosotros. Entonces realmente hay una historia muy fuerte familiar que ha trazado estos 50 años de la colección. Pero para mí esta historia no se explica sin otro componente muy importante, que es la institución. La institución que opera estas voluntades que vienen del ámbito privado y que hace posible sostener esto en tanto tiempo. Y en ese plano, pues, el Museo de Monterrey tuvo un importante grupo de gestores, directores que tuvieron muchísima visión. El día de hoy nos acompaña Silvio Vega y yo quiero agradecerle por estar aquí, porque con esa visión transgeneracional se pudo sostener esa idea durante un tiempo. Y yo, mientras escribía esto y reflexionaba, me lo imaginaba un poco como esta figura de la doble hélice del ADN, que seguramente ubican como esta figura donde están estas dos estructuras que van entrecruzándose pero nunca se tocan, y que hacen posible a la vez que haya una serie de puentes intermedios. Y yo creo que esos puentes intermedios son todos los agentes culturales y artistas que han estado en estos 50 años en la conformación de la colección, y que también retroalimentaron de manera muy importante el crecimiento y las líneas, y dinamizaron muchísimo la colección. Es decir, no es solo una voluntad, ha sido un cúmulo de voluntades. Y cuando empezamos a hacer este marco celebratorio pensábamos eso, es que realmente no son 50 años de objetos acumulados o comprados en 50 años, sino es un cúmulo de relaciones que se tuvieron que dar y sostener y conectar en esos 50 años para que esto fuera posible. Y bueno, en ese proceso la colección fue creciendo, ha continuado creciendo.
Un elemento muy importante que creo que ya mencionabas tú, Cristian, es la Bienal. La Bienal FEMSA fue un agente que permitió, a mí me parece y a mi parecer, de algún modo como no dejar una sola visión de la historia del arte latinoamericano, sino poder incorporar obras muy audaces en su tiempo, como fue el caso de Semefo, y así varias otras de arte contemporáneo, que en ese sentido propiciaron que la colección pudiera ser muy diversa y muy amplia en los rangos de artistas y de intereses que hay, incluso formatos dentro del acervo. Muchas gracias por esta como primera ronda. Me gustaría como sacar de ahí la siguiente pregunta que me deja, como voy a ir así también como refiriendo distintos proyectos que van a ir pasando también en las imágenes, pero justo más adelante en la conversación, después de esta pregunta, vamos a hablar sobre el trabajo de estudio de las colecciones, ¿no? Pero de ahí quiero decir que en el libro de El arte antiguo que hizo el Museo Amparo, justo sobre el periodo prehispánico que está en su colección, hay un texto de Ana Garduño, que es una investigadora justo centrada en las colecciones, y que habla de cómo las colecciones, los objetos artísticos que se resguardan son el centro, ¿no? Como el centro de una institución artística o de un museo. Y justo son como un punto de partida fundamental de su trabajo y que justo por eso merece como todas estas reflexiones sobre cómo lo que comentaban. Hay un proceso en el que pasan de esta dimensión de las personas a volverse instituciones, ¿no? Pero ese proceso implica muchísimo trabajo, muchísima voluntad, muchísimos recursos. Entonces, justo quisiera preguntarles un poco en ese sentido, y ya lo adelantaba también Ramiro sobre cómo funciona en el caso del Museo Amparo, pero eso, cómo funcionan las colecciones, estas colecciones, en el caso de los procesos de adquisición. Hay muchos temas, pero lo que quiero decir no solo los procesos de adquisición, sino cómo se van integrando, cómo van creciendo, cómo aparecen estas preguntas, cómo tener líneas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se comentó hace un momento. Entonces quisiera preguntarles un poco sobre eso. Creo que en el caso nuestro, el origen del museo, que es la colección prehispánica, ha marcado y sigue marcando el trabajo que hacemos en cuanto a las colecciones, a la colección de contemporánea. No fue necesariamente una decisión tomada, como así vamos a hacerlo, se fue dando y también creo que coincide el momento, de hace 15 años, con con el trabajo de artistas contemporáneos tratando temas sobre las culturas originarias, sobre el origen de la nación, del país, si es que se puede hablar. Entonces, lo que hemos, dentro de esos artistas que mencioné en algún momento, más los que se han ido integrando, hay una línea de trabajo que es como esta referencia de cómo se ve la historia. Somos una institución que tiene un propósito fundamentalmente didáctico. El fundador Manuel Espinosa Iglesias tenía creo casi una obsesión con el tema de la educación, con la educación como la única manera de que pudiera haber un progreso social y para eso se hace presentar la colección prehispánica. Entonces, ha girado en torno a eso, no exclusivamente, pero sí, muchos de los trabajos de los artistas tienen que ver con temas históricos.
qué significa la historia para este momento. ¿Qué significa? ¿Cómo utilizamos la historia para pensar el día de hoy y el día del futuro, ¿no? Entonces, ese ha sido algo que incluso, regresando al tema de los proyectos que hacemos con revisiones de la colección, con curadores invitados, son esas visiones que van surgiendo de la parte de los curadores que uno a veces, voy a hablar, o sea, suena muy informal, pero que a veces uno no se da cuenta. Como que te vas moviendo a ciertos lugares con ciertas personas y llega un momento en que ves que hay una línea que estás, a lo mejor, no quiero decir inconscientemente porque suena muy como juego, que no es, pero es lo que nos ha llevado, te digo, ese interés en la parte de la historia, pero la historia como algo vivo, porque eso también, la parte prehispánica, que es algo que yo aprendí ahí, se sigue estudiando, sigue habiendo descubrimientos, lo que yo aprendí en la escuela ahorita no tiene ningún significado, se sigue moviendo, entonces los artistas también creo que contribuyen de una manera muy, muy importante a poder filtrar esas informaciones en su trabajo. Yo mientras estaba haciendo la preparación de lo que íbamos a conversar, me di un clavado a las primeras adquisiciones después del doctorado, un poco con muchísima curiosidad de ver, bueno, qué pasó después de ese acto fundacional simbólico. Y fue muy revelador para mí encontrar que desde ese momento, los primeros 2 años después del 77, ahí creo que ya el cimiento de lo que es finalmente hoy, o reconocemos hoy, la colección FEMSA. Con esto me refiero a que desde ese principio ya había el interés por incorporar artistas latinoamericanos, Leonor Fini, artista argentina, también a Reverón, artista venezolano, y también este énfasis en el arte mexicano moderno, que también es muy reconocido, ha sido muy reconocido en la colección FEMSA en el tiempo por ello, con estas piezas icónicas que también están casualmente en la exposición, como el Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Pero aunque había esta visión del pasado que no era tan lejano, pero que sí hablaba de otro momento histórico del país o de la historia del arte, ya había un interés por el arte contemporáneo en su época. Y muy prematuramente se incorporaron artistas como Brian Eason, y por ahí anda también circulando, se me fue ahorita el nombre, y eso empieza a mostrarnos el que siempre hay un interés entre este arte moderno y este arte contemporáneo, y que la colección no deja de ser o estar siempre respondiendo a su entorno inmediato. Y esto aunado a lo que les platicaba de la Bienal, pues sin duda es un elemento muy importante, pero también hubo colaboraciones sumamente importantes como la invitación que se hizo a Curare, este grupo que por ahí también anda circulando una de las imágenes de este estudio que se les pide hacer para empezar a hacer una evaluación del estado hacia 2005, donde se encontraba la colección y hacia dónde podía ir en sus fortalezas. Es muy interesante, estuvimos revisando el documento y plantea una serie de sugerencias muy puntuales sobre no enfocarse en los grandes maestros, en tratar de incrementar la presencia de artistas latinoamericanos, el romper con una noción genealógica de la historia del arte y ser más
temática o de implicaciones más teórico-estéticas. Y este estudio creo que fue importante porque de algún modo consolida académicamente esas primeras intuiciones que fueron dándose en el tiempo, ¿no? Para el 2018 vuelve a haber otro ejercicio de revisitar el acervo. Estuvo este proyecto liderado por Silvia Vega con equipo interno del museo, en el cual participó pues, Beto Díaz, curador hoy de la colección, entre otras importantes personas que estuvieron ayudando a Silvia en este documento, y se trazaba una revisión por país de qué es lo que ocurrió en la historia del arte local de cada uno de estos países de América Latina. Y creo que para nosotros, cuando llegamos en 2023 a preguntarnos una serie de preguntas que igual y me guardo esa respuesta para otra pregunta que tienes más adelante, pero fue importante para nosotros recuperar esos momentos pasados para entender cómo es que habíamos llegado a donde estamos y un poco cómo trazar esa visión a largo plazo, que el otro componente que me faltó decir en esta analogía de la cadena de ADN, pues es la relación con el corporativo, ¿no? Es una colección que depende y que vive gracias a las condiciones generadas por la empresa FEMSA y que ha acompañado en distintos momentos las distintas transformaciones institucionales que se han dado en el tiempo, desde el Museo de Arte Moderno, el programa cultural, la colección viajera, la Bienal, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esa entidad también es sumamente relevante porque también es la que ha permitido generar las condiciones adecuadas para que se genere esta vida latente y que hoy continuamos como alimentando. Más bien me gustaría como que no me esperes a la pregunta, o sea, como que justo de una vez poderlo compartir, porque siento que mi siguiente pregunta tiene que ver con los procesos y proyectos de investigación. ¿Sí iba por ahí? Era más bien con la de la historia del arte. Sí, nos preguntaba Cristian un poco cómo la historia del arte conforma o da sentido a las colecciones que conforman estas dos instituciones. Y para nosotros hubo una serie de preguntas que como equipo curatorial, Eugenia, Beto y yo nos hicimos de manera muy consciente y fue ¿qué significa hoy en día ser una colección de arte latinoamericano desde México, ¿no? Y desde Monterrey en específico, porque es una locación, una geografía muy particular y muy específica. Y cómo poder negociar con estas asimetrías existentes entre una vasta representación de artistas mexicanos versus una no tan alta representación de artistas de otros países de América Latina. Y creo que para nosotros nos atravesó el problema latinoamericano en el proceso de definir las líneas curatoriales de crecimiento hacia adelante. Y están también tangibles, o sea, me gusta mucho que estemos ahorita en la exposición porque es muy tangible, sí, se los estaría platicando como un proyecto curatorial, pero aquí está tangible y se puede ver porque precisamente tratamos de entender, bueno, no queremos asumir que vamos a hacer la colección de arte latinoamericano, porque como dice Ramiro, los presupuestos son de cierto tamaño, ¿no? Y cómo mejor nos convertimos en una colección como muy bien cuidada de que las piezas que estén ahí hagan sentido entre sí y que los artistas que se incorporen en la colección de distintas regiones estén tratando de las mismas preocupaciones. Y fue más bien ese enfoque el que prospectamos hacia el futuro y que está ahorita marcando la línea de crecimiento en los próximos años. Creo que aquí me gustaría como
en esta, como ya están hablando también como de estas personalidades o características que tienen cada una de, o sea, la colección del Museo Amparo, la colección FEMSA, y aquí justo mencionas, o quiero subrayar el papel que tiene los procesos de la investigación, ¿no? O sea, como justo como nombras estos diferentes momentos como de estudio de la colección y de ver sus posibilidades y cómo se cubren, cómo se pueden fortalecer áreas. Y yo no dejaba de ver, quiero pasar las fotos, pero en realidad me quiero quedar acá atrás para preguntarte, Ramiro, en el caso del Museo Amparo, bueno, la pregunta justo sobre el papel de la investigación, porque se están desarrollando libros sobre como los diferentes periodos que tienen las colecciones del museo, pero también la investigación tiene un papel cotidiano, en realidad, en la vida del museo, ¿no? Entonces quisiera que nos platicaras un poco sobre eso y también de algunos proyectos, creo que en ese sentido. Aquí tengo que hacer referencia otra vez a la colección prehispánica. La colección del museo son en realidad dos colecciones que no estaban exhibidas públicamente, se unen para llegar al museo, pero hay poca información sobre las obras. Son 1,700 piezas. Las colecciones se hicieron en los años 40, los 50, en que el trabajo de investigación arqueológica no daba abasto, no se daba abasto. Entonces, obras que se compraban en mercados, es la época de la construcción de carreteras, la época del petróleo, entonces se compran, la proveniencia es complicada de saber. Entonces llegamos y en el museo, repito, hay poca información sobre las obras y empezamos ese proyecto de investigación. Y obviamente es una investigación comparativa, como no sabemos exactamente de dónde vienen ni cuándo fueron excavadas, entonces siempre comparando con otras piezas. Nos tomó 8 o 9 años terminar esa parte. Al mismo tiempo seguíamos con la investigación sobre la colección de arte colonial, que es una colección de principalmente pintura, escultura y artes decorativas, y la colección de contemporáneo y algunas piezas de moderno también se fue trabajando, y creo en este momento que la información que hay sobre la colección es de un nivel que pocas instituciones en México tienen. La investigación siempre es un proceso difícil en el sentido de que no se ve, se trabaja a puertas adentro, no es espectacular, pero creo que es fundamental y eso ha sido uno creo, de los grandes logros del equipo con quien he trabajado, de que puedo decir que en este momento la información está en la página del museo, que es un archivo gigantesco también, está en español, en inglés, las imágenes se pueden descargar. Ese ha sido un gran logro. También, y a partir del 2020, tomamos la decisión, celebramos los 30 años cerrados cuando la pandemia, inaugurando un proyecto en el que la colección de arte contemporáneo iba a tener ya un espacio permanente en el museo. Entonces, junto con prehispánico, con colonial, la parte contemporánea se iba a mostrar de una manera permanente. Entonces, trabajamos primero con Tatiana Cuevas, que es experta en arte contemporáneo, y se tomó la decisión de ir haciendo estas referencias, sobre todo con arte prehispánico, estas comparaciones, no comparaciones, estos acompañamientos de piezas prehispánicas con piezas contemporáneas.
Y es algo que ha continuado. Hemos invitado a otros curadores, Cristian incluido, a trabajar la colección, y esa referencia está siempre presente. Esto, como mencionaba hace un momento, nos da las herramientas para este objetivo que tenemos de que la parte histórica se piense actualmente. Eso, en los montajes también de la colección prehispánica, una cosa que siempre quisimos que que la gente pudiera relacionarse, es que las cosas atrás de una vitrina no están muertas, o sea, siguen vivas, son huellas de comunidades que siguen viviendo, siguen operando, siguen evolucionando. Entonces, ¿cómo entender eso y no esta cosa de piezas que están ahí muertas de alguna manera? Y esto, la parte contemporánea, el trabajo de artistas contemporáneos sobre esas piezas es también que nos ha ayudado a hacerlo posible. Sí, justo, muchas gracias. Perdón, siento que me había ido así con una, pero ¿quieres contestar algo sobre esto? Justo como que me parecía muy importante en ambos casos ir a… Sí, claro, perdón, es que me fui escuchándote. Justo como sobre estos proyectos diferentes de investigaciones y cómo van tomando estos diferentes caminos según lo que se ha requerido en cada caso, ¿no? Y en ese sentido quisiera como preguntarles cómo estos proyectos de investigación y de lecturas, de estudio, de ejercicios, que por ejemplo ese era ahí llegamos un poco a la pregunta que le pone título a nuestra conversación, ¿no? Sobre cómo se realizan lecturas contemporáneas, ¿no? Justo también pensando en este caso de lo que acabas de comentar, Ramiro, de como que ya no son lecturas cronológicas, ya no son como casi como que de temarios, ¿no? Sino que más bien se ensayan como diferentes posibilidades de poner en relación obras de distintas épocas a partir de diferentes temas o problemas. Creo que es el caso del papel, por ejemplo, en esta exposición de las constelaciones, o la exposición que viene en el Museo Amparo en unas semanas sobre la noción de la espiral, ¿no? Entonces, eso quiero preguntarles un poco sobre cómo creen que estas lecturas contemporáneas están revitalizando estas posibles lecturas de las colecciones. Pues creo que en 50 años hay como muchas generaciones y muchas perspectivas y creo que parece poco, pero en realidad los cambios que hoy vivimos cada vez son más rápidos, ¿no? Y la pandemia fue este acelerador donde además nos llevó como a regresar a esta normalidad que no era la que nos habían enseñado, sino una más rápida de la anterior. Y entonces creo que para nosotros es muy importante reconocer que las lecturas previas que se dieron fueron muy importantes para su época. Por allá estaban circulando unas imágenes de exposiciones donde estaban lecturas de los maestros latinoamericanos y esta noción, digamos, un poco más genealógica que separaba además el arte moderno del contemporáneo, respondieron a su época y a su momento y fueron aportaciones, creo, muy importantes. Hoy a nosotros nos tocó de algún modo estar en un presente que nos retaba a hacer otro tipo de preguntas a la colección y a la misma historia del arte que conocemos con H mayúscula. Y en ese sentido, cuando empezamos a trabajar en estos procesos que Ramiro dice internos, como muy de investigación en casa, para nosotros fue muy importante regresar a las bodegas. El trabajo en catálogo, pues claro que te brinda información y data importante, pero
no hay como enfrentarte físicamente a los objetos y también dar oportunidad a que ellos se comuniquen contigo y puedas tú entender qué es lo que a lo mejor en la pantalla de la base de datos no parece algo, un gesto o algo que parecía no ser relevante, ya cuando la ves dices, wow, esta obra en realidad tiene una plasticidad que vale la pena hacerle preguntas y no dejarla en lo que la pantalla te está diciendo, ¿no? Entonces fue un trabajo, yo creo que fueron 2 años muy intensos de estar trabajando en discutir las obras, y fueron discusiones donde no siempre hay consenso, y creo que eso también es algo muy importante de decir como equipo curatorial, porque aunque somos un equipo curatorial, tenemos formaciones muy distintas. Mi rol como jefa de curaduría en realidad no es el rol de un curador en jefe en una institución cuya voz y línea es la que establece el trabajo del resto de los curadores. Nuestro trabajo es muchísimo más horizontal. No hay, esa jerarquía es, digamos, corporativa, pero no es en la práctica del trabajo cotidiano que hacemos. Y en ese sentido, cada quien tuvo la posibilidad de cuestionar cosas distintas a los objetos artísticos. Y creo que eso para mí fue muy enriquecedor del trabajo de investigación, porque yo venía con una serie de prejuicios que afortunadamente mis colegas me retaron, ¿no? Y viceversa, porque el reto va como por todos lados. Entonces, esos procesos nos llevaron a entender que había piezas que a lo mejor nunca habían salido, que nunca se habían exhibido o se habían exhibido una vez y nunca volvieron a exhibirse, pero que entendiéndolas en este modelo de constelaciones hacían sentido, porque si tú las leías en la genealogía de la historia del arte, pues claro, nunca iban a salir porque no eran las obras maestras, pero que sí estaban planteando preguntas sumamente importantes en su época y que todavía son vigentes esas preguntas. Y empezamos a trabajar con el modelo de constelaciones como un modelo práctico de trabajo que además es integral, y que no es más que poner a correlacionar objetos que de algún modo parecerían históricamente no tener consecuencias o ser causales, pero que puestos en relación puedes hablar de ellos. Y bueno, esto no nos los inventamos nosotros, realmente hay mucho trabajo anterior y lo platiqué ese día con el trabajo de Mari Carmen Ramírez, Héctor Olea, que además pues también vienen de otros procesos de discutir el arte latinoamericano en relación a los centros hegemónicos. Pero para nosotros ese modelo era importante que fuera integral, es decir, este modelo es el que empleamos para adquirir obras, y es el mismo modelo que empleamos para curar las exposiciones que estamos haciendo. Y en ese sentido ya hay un engranaje mucho más cercano entre la parte de las adquisiciones y el programa de exposiciones, que era un reto que de hecho Curare nos lanzaba en el 2005, que tenía que haber una mayor engranaje. Otro engranaje que tenemos pendiente pues es el de la Bienal, ¿no? Y también estamos trabajando en ello. Pero sí, en efecto, hay mucho trabajo de investigación, que también para el caso de esta exposición en concreto implicó seminarios de trabajo. No es nuestra intención que haya una mirada ni una voz curatorial, ni tampoco tenemos la intención de que seamos nosotros los que hagan las lecturas hacia adelante de la colección. Este proyecto, por su cualidad de histórica, pero tenemos muchísimo interés de que sigan viniendo curadores externos a ofrecer otras miradas. Bueno, me dejas pensando mucho en… sí, en el papel de… Es que también lo decía Ramiro hace rato, cómo han cambiado los abordajes, no solo de la historia del arte, sino de la historia, ¿no? Como justo, y cómo ahora nuestra relación con los
objetos artísticos o la obra también está permeado ahora por diferentes disciplinas, ¿no? Es una cosa también como de la época. Yo en este libro del Museo Amparo me llamaba mucho la atención cómo cuando abre el museo hace 35 años, también se consideraba como una lectura inédita la de los objetos prehispánicos, en primera justo porque se les consideraba obras de arte y no solamente objetos culturales de uso como en un contexto antropológico, y cómo justo se leía a partir de distintos como temas y problemas, ¿no? Y luego cómo en la remodelación del museo se hace una relectura, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante como las colecciones como conjuntos son una potencia de lecturas y de diálogos, ¿no? Sí. Yo creo que cada colección es diferente, nace por intereses diferentes. Y ahorita que Paulina mencionaba el tema de las obras maestras, que ese para mí es un gran tema, o sea, qué es una obra maestra y qué es lo que nos dice con respecto a otras creaciones artísticas. Creo que en el caso nuestro lo que hacemos es contar historias. Entonces el conjunto de objetos que tenemos nos ayudan a eso. Y hay cosas, si lo ves en valor monetario o dentro de la historia del arte, o sea que es bastante irregular la línea, pero que igual cumplen una función. Recién terminamos una exposición que se llama Estelas de Usumacinta, que trabajaron una antropóloga, Sandra Rosenthal, Emilio Chapela y Eduardo Avaroa, artistas. Ellos, no Sandra, Eduardo y Emilio, produjeron obra, trabajaron con artesanos en las cuencas de Usumacinta, los artesanos produciendo, o sea, trabajando lo que hacían, e incluimos piezas prehispánicas. Todo mezclado, que para mí tenía un sentido, o sea, yo lo veía normal. Sandra me decía que le llamaba la atención que hubiéramos aceptado eso, como de rebajar la pieza prehispánica al trabajo de un artesano, que digo, yo no lo veo desde ese punto de vista. Entonces, en la colección, ahorita que mencionas también cosas que no salen, estamos trabajando un proyecto que abrimos el mes entrante y que va sobre eso. Nosotros, aparte, con la colección de artes decorativas, se pueden imaginar las cosas que hay, las cosas que no han salido y que posiblemente no saldrán tan seguido como pudieran. Entonces, tenemos textiles, tenemos barro tradicional, figuras de barro tradicional, tenemos muebles europeos, muebles mexicanos también. Entonces, creo que es importante también, o sea, quitar esta visión, no quitar, sino promover una visión de esta cercanía con los procesos, con los artistas, y esta cosa de que voy a ver el Frida porque es Frida, o sea, me diga o no me diga algo. Te digo, eso para mí es algo que tratamos no de borrar, pero sí de cambiar cómo nos acercamos a un proyecto, cómo nos acercamos a una colección. Porque también el tema de las colecciones, el contexto es fundamental. Ahorita que hablabas de FEMSA, con la parte corporativa, en el Amparo, la Fundación tiene dos proyectos, uno cultural, uno social. A partir de la pandemia, la parte social empezó a requerir más fondeo, entonces a nosotros se redujo una parte de ese fondeo, se redujeron las adquisiciones. Entonces te digo, son esos juegos y es qué haces con lo que tienes. Creo que ese es el meollo de una colección que se exhibe.
qué es lo que vas a hacer, cómo puedes trabajar de una manera interesante y valiosa con lo que tienes a la mano. Entonces, porque las colecciones generalmente siempre estamos oyendo de las grandes colecciones y una más grande que la otra. Entonces, todo este trabajo que hay, al menos en la institución nuestra, de investigación, estamos comisionando obras, que ahorita es una de las formas que estamos adquiriendo, agregando obra al acervo, que también la comisión es, que lo hacen ustedes en la Bienal, es que el artista contemporáneo cree y que se pague, que eso también es lo que a veces no queremos hablar, de que hay una transacción de dineros, que es como vivimos todos, cada quien de su trabajo. Entonces, para mí eso en las colecciones es muy, muy importante. O sea, y cómo vas moviéndote con ese conjunto de cosas que te ayudan, cosas que no te ayudan, ¿no? O sea, ya no sé si me estoy haciendo bolas solo. No, o sea, muchas gracias porque justo llegas a un tema en realidad hacia donde quisiera como tener esta última ronda para abrir las preguntas, pero creo que hay no sé, o sea, como buscando como justo para construir la lista de preguntas, ¿no? Sí, creo que siempre hay un interés en las colecciones sobre cómo crecen y sobre las políticas, sobre todo, pero veo que también tiene que ver con el crecer, ¿no? Y justo, pero me gustó mucho ahora que decías esto de el meollo, de trabajar con lo que hay, que no solamente es una cosa de recursos, sino también una ética de todos los procesos de trabajo, ¿no? O sea, cómo se acompaña, cómo se hace posible algo. Pero hablando desde ese meollo, ¿cómo trabajan justo con...? O sea, es que siento que la pregunta es como de... O sea, como que no es... Creo que la pregunta no es solamente sobre lo que falta, ¿no? O sea, sino justo cómo se responde en esa posible pregunta sobre qué se incorpora a una colección, ¿no? Como que es que me estoy analizando mi pregunta, ¿no? Porque siempre está de cómo se cubren los huecos, pero justo a lo mejor los huecos tienen que ver con grandes maestros pero a lo mejor en otro sentido con subrepresentación. Entonces quisiera preguntarles un poco sobre esos crecimientos posibles, pero en este meollo, que me parece un lugar más interesante desde donde preguntarlo. Pues creo que no se trata de crecer por crecer y tiene que haber una intención muy clara de qué es lo que se incorpora. Nosotros hemos tratado de enfocar, y aquí voy a jugar como que dos líneas, la curatorial, pero también la de gestora. Y es que cuando empiezas ya a ver la composición de la colección, como hay que entender que como pues cualquier colección y como la historia del arte en general, la representación de género pues es completamente asimétrica y no es una condición única ni exclusiva de la colección FEMSA. Pero entonces, ¿qué haces con ese problema o qué haces con ese meollo? Porque tampoco se trata de hacer un comprar por comprar y cuota de género, ni tampoco de alcanzar la igualdad por tener el mismo número de obras. Pero sí implica un proceso de reflexión intencionada sobre cuáles son las acciones que tú tienes que tomar y que ahí es donde entra la parte del gestor, que no son solamente curatoriales y que tienen que ver también con los comités que te acompañan en la toma de decisiones y cómo en esos comités puedes, y nosotros creemos desde un aspecto ético que podemos meter esas subrepresentaciones que nos ayudan a nosotros a evitar sesgos que de manera natural reproducimos, porque pues yo los aprendí en la academia, porque los vivimos en la vida cotidiana, como lo dice la exposición, porque nos atraviesan. Entonces,
cuando ya hablas de un proceso de adquisición, para nosotros ha sido más allá del tema de tengo el recurso y quiero comprar una obra de arte, sino es cuál es el mecanismo que debe de existir para que exista, nosotros le llamamos grupos de control, que nos ayuden a evitar esos sesgos que podemos ir arrastrando en el camino. Y que entonces cuando hacemos estas decisiones más intencionadas de queremos comprar esto o ir hacia esto, porque nos parece interesante y relevante y ausente en el acervo y potencia otras lecturas de los grandes maestros, por ejemplo, necesitas tener ese acompañamiento para tener esa visión ampliada y no quedarte con tu mismo sesgo. Y algo que es muy pragmático, pero que creo que es muy importante de decir, porque a veces lo obviamos, no se trata de tener cajas de resonancia que te estén aplaudiendo y diciendo, oye, eso que estás haciendo está muy bien, sino al contrario, nos interesa tener debate y que no haya necesariamente esa caja de resonancia. Entonces, pues creo que para nosotros el estar dentro de la empresa FEMSA nos ha permitido tener ahora sí que un ecosistema en el cual existen una serie de lineamientos éticos, un tema de compliance, áreas administrativas, legales, fiscales y demás, que son áreas de soporte muy importantes para nuestro quehacer y que no podríamos subsistir sin ellas, y por eso hablo de esta interdependencia que tenemos. Y que hay que reconocer y abrazar, aunque a veces nos cuesta la burocracia, pero que es importante porque es la que nos permite asegurar que independientemente de que Paulina no esté aquí en 5 años, existe un proceso que va a poder subsistir para la siguiente persona que se siente a trabajar la colección. Entonces, ese trabajo que es un poco invisible, que ocurre pues al interior y que aparte implica muchísimo trabajo colectivo, porque cualquier proceso implica relaciones humanas y implica una cadena de voluntades para hacer posible algo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es entender que las colecciones no se hacen de un curador, no, es una cadena de contribuidores que generan las condiciones para cuidar, preservar y un poco yendo hacia el título, ¿no? Formar y conformar un acervo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo. Bueno, pues creo que yo cubrí como muchas de las cosas que quería, como porque se fueron como articulando. Entonces me gustaría como pasarles la palabra para hacer preguntas. Digo, seguro como hay muchas inquietudes. Y bueno, y bienvenidas. Hola, me gustaría preguntarle a Ramiro, porque sé que te tocó liderar la restauración arquitectónica del museo, y estaba pensando si hubo alguna relación entre querer expandir la colección hacia el arte contemporáneo y las decisiones arquitectónicas que se tomaron, si hubo una influencia de la colección hacia la materialidad del museo. No tanto desde la parte prehispánica. Te digo, el edificio que ya Ramírez Vázquez lo había… El edificio son 7 predios diferentes. Básicamente son 3 construcciones diferentes de diferentes tiempos, con un montón de inconvenientes, de que era difícil moverte, te perdías, las salas eran complicadas. La idea fue facilitar el tránsito de la gente, que se establecieran las condiciones ambientales, de seguridad, de todo, que pudiéramos recibir obra de otras instituciones. Se tomó la decisión de montar la colección prehispánica en la planta baja. Yo en lo personal decía que en la planta alta, pero ahí no fue. Y
Digo, el montaje de Prehispánico fue un tema porque el arquitecto tenía esta idea de un proyecto que había hecho en el Guggenheim, de que era una cosa similar, que era vidrio por todos lados en un estado, en una ciudad que tiembla. Entonces no fue, después trabajamos con otra persona, otro diseñador, que también quería decir muchas cosas a través de las vitrinas, que si la vitrina era la serpiente y cómo se movía. Y al final de cuentas llegamos con una compañía norteamericana que era la vitrina es vitrina. Entonces alguien me dijo que parecía un laboratorio, le dije, pues de eso se trata. Lo único, el vidrio es vidrio antirreflejante, que eso hace una gran diferencia. Por lo demás es una cosa plana. El museo tiene sus restricciones en cuanto a espacios, los vanos de las puertas, hay cosas que no pasan. El vestíbulo se ha convertido en una gran sala de exhibición para formatos que de otra manera no podríamos presentar. Pero también, o sea, digo, y creo que esto pasa con los museos, vas aprendiendo a vivirlos, vas aprendiendo cómo funcionan, cómo te mueves en ellos, y creo que en el caso nuestro, el primer golpe cuando van curadores a trabajar siempre es que las salas temporales, algunas son angostas, otras son, o sea, todo es gira alrededor de patios, entonces de repente se asustan, esa es la palabra. Pero a final de cuentas creo que se puede funcionar. Yo creo que esa parte ahí va, te digo. Gracias. Hola, hace un momento, Paulina, tú comentabas que, bueno, entre como esta colectividad se hacían preguntas y entre ellas era como qué significaba o qué implicaciones tenía ser una colección de arte latinoamericano desde Monterrey. Y me parece una pregunta muy fuerte, pero también como un poquito de escuchar lo que quizá pasa como al fondo, ¿no? Entonces, como que mi pregunta es, ¿qué se preguntan ustedes, no? Actualmente, como cuáles son las inquietudes, como que más recurrente, ¿no? Que llegan y se preguntan como, a ver, vamos a poner aquí un pin y seguir conversando, pero pues uno desde la colección FEMSA y otro pues desde el Amparo. Te respondo. Pues creo que ya lo platicaba un poco, Pau, que tiene que ver con qué historia del arte queremos contar, como en acercándonos a los 50 años y en este trabajo retrospectivo de ver lo que han logrado quienes han estado antes de nosotros, es pues un trabajo, siento un poco como intermediar o conciliar lo que hemos sido, lo que somos, lo que queremos ser. En cuanto a América Latina, pues es una pregunta que no hemos resuelto en términos de qué implica, qué ha implicado América Latina, quién nos nombró, si existen otras formas de nombrarnos y también otras complejidades que se van sumando como Latinex, que también plantea unas cosas sobre justo quién lo está nombrando, quién lo escribe. Y bueno, también en términos de la representación del acervo, también es preguntarnos qué tanto podemos hablar de América Latina si tenemos este fuerte acento de obras mexicanas, ¿no? Y también las implicaciones de México en América Latina, que también se vuelve otro centro. Es un cúmulo de preguntas que nos hacemos constantemente y que algunas reflexiones están representadas en la constelación de territorios, pero pues no se acaba como el mismo acto de coleccionar, y lo lindo es que creemos, tal vez ingenuamente, que a través de las piezas vamos a encontrar las respuestas o tal vez más preguntas, pero va por ahí. Igual género, grupos subrepresentados, lo que implica, lo que tanto Ramiro como Pau hablaban sobre arte, pueblos originarios y también cómo se va clasificando. O sea, como todo eso es parte de lo que
nos hemos preguntado y nos seguimos preguntando con la colección. Gracias. Hola, muy interesante todo, gracias por compartir. Al principio de la conversación mencionabas la pandemia y cómo aceleró el cambio de nuestras vidas y cómo ahora pues hay cambios constantemente en la forma de vivir, la forma de entender nuestro entorno, la facilidad con la que se comparte información y también desinformación. Entonces quería como preguntar, como hablas de las pautas que se hacen al crear una colección donde no hay una voz en sí, ¿qué tan rápido pueden ustedes reaccionar a eventos o qué tan rápido quieren reaccionar a eventos que están pasando alrededor? Puede ser algo político, puede ser algo de clima, del cambio climático, ¿no? Y bueno, pues las formas de vivir, como estamos cambiando tan rápido en estos instancias, ¿cómo reacciona una colección a estos cambios, ¿no? Gracias por tu pregunta. Algo que creo que experimentamos en la pandemia fue cómo estar allá afuera sin estar allá afuera, ¿no? Y hubo una condición que también nos permitió mucha libertad y es el hecho de no contar con un recinto museístico. Eso fue muy ventajoso para la colección FEMSA en ese momento porque nos permitió un proceso interno de trabajo, muchísimo trabajo interno. Fueron muchos años de estar limpiando la casa, como dicen, ¿no? Ahora que se recupera este ritmo de las exposiciones, yo sí noto que, y espero que dure, hay ciertas instituciones que empiezan a tener mayor resistencia a estar haciendo estos blockbusters que circulan de continente a continente y que están 3 meses en la Tate. Y digo, Frida es un fenómeno que no deja de ocurrir y ahí está y va a continuar, pero otros museos sí han tenido una resistencia de decir, a ver, vamos a no estar haciendo exposiciones cada 3 o 4 meses, vamos a dar la oportunidad de que haya más tiempo de exhibición. Lo que implica hacer una exposición es tanto trabajo atrás que 3 o 4 meses a veces no acaban de asentar las cosas para que la gente pueda realmente ver esas exposiciones. Y afortunadamente creo que ha habido una resistencia del sector en decir no vamos a ir con esa misma agilidad. Pero en otras, yo lo que te diría es, ahorita lo planteaba Beto, el tema de Latinx, está ahorita muy, sí, como muy latente y muy en tendencia. Y nosotros de algún modo sí queremos detenernos, hacernos las preguntas internas, discutirlas, inclusive con externos, o sea, nosotros no tenemos todas las respuestas. Y buscamos muchas asesorías externas, no solo con nuestros consejeros, sino también con especialistas en los temas. Y trabajamos mucho en seminario por eso mismo, porque queremos aprender y ahí empezar a decantar lo que hace sentido o no para la colección. Entonces, pero la realidad es que también estar dentro del mundo corporativo tiene una agilidad que es mucho más rápida a la de un museo. Yo vengo de las instituciones museísticas normales, museos, y el ritmo de trabajo es muy demandante al interior. Entonces, pues sí hemos tenido que aprender a ser más ágiles mentalmente, pero también nos ha llevado a tener un gran cúmulo de conexiones que están listas para que cuando se presente el momento ya están hechas. Hemos tenido la oportunidad de experimentar muchísimas cosas que hoy creo que
se condensan en comisiones, en colaboraciones institucionales. Nosotros no existimos sin las colaboraciones como Marco, como el Museo Amparo, Laboratorio de Ciudadano Nuevo León. Para nosotros es muy importante las relaciones del ecosistema y en ese sentido, pues eso es tiempo, requiere construir relaciones de confianza que se van sosteniendo en el tiempo. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Ahorita que Ramiro mencionaba que la colección prehispánica la empezaron a reunir en los años 40, 50, que en México se estaban construyendo carreteras y bueno, si encontrabas la pieza prehispánica ahí la podías agarrar y no recuerdo bien, pero creo que todavía no había todas estas leyes de protección, creo, ¿verdad? Y por eso pudieron hacer estas colecciones, también Diego Rivera, ¿no? Que está ahí en el Anahuacalli. Entonces, en estos años, estamos en 2026, ya hay leyes de patrimonio. ¿Qué opinas tú sobre estas leyes de patrimonio? Digo, también hay leyes patrimoniales hacia arte moderno, ya lo sabemos, y todos sabemos qué está pasando ahorita en una discusión en la comunidad artística mexicana, pero en el caso del amparo, que son piezas prehispánicas, estas leyes que existen de patrimonio, que ya está prohibido, ya uno no puede comerciar, no las puede tener en su casa, se castigan con cárcel, o sea, vaya, en estos años, décadas, surgieron muchas leyes en México para cuidar el patrimonio, ¿no? Entonces, como museo, ¿ha cambiado algo desde que abrieron el amparo? No recuerdo, no sé bien cómo manejan la colección, no sé si la piden fuera. A eso me refiero, ¿no? Cuando van a montar algo, si la pueden sacar, si no la pueden sacar del Puebla. ¿Cómo lo manejan? Y si lo ves como estas leyes de patrimonio como un freno, como un poquito un lastre, como a lo mejor meramente burocracia, o no representa ningún problema. En el caso nuestro, la colección es una colección cerrada, la colección de prehispánico, son 1,700 obras. No vemos, ahorita que hablabas de huecos en las colecciones, obviamente hay huecos, tenemos pocas piezas mayas, pocas piezas teotihuacanas, pero tenemos exhibido ahorita aproximadamente el 35-37%, y no es comprar, porque no podemos comprar, sino pedir más piezas como depositarios, implica como también bodegas. ¿Y para qué quieres las cosas? Para mí las cosas en una bodega, tengo un tema con eso. En el caso nuestro, las cosas se hacen para exhibirlas en la mejor manera posible. Y repito, somos depositarios, como son los museos privados, no son cosas nuestras. Tenemos un programa de préstamo de obra, o sea, bastante fuerte, con instituciones, sobre todo en el extranjero, y lo que hacemos, todo eso se maneja desde Lina en Ciudad de México. Nosotros nos piden algo, nosotros nos están pidiendo esto, ellos dicen, ok, ellos, te digo, es como, pues, sí pedirle permiso al dueño. ¿Es burocracia? Sí es burocracia, digo, nunca nos ha tocado algo que digan, no se puede prestar. De las leyes patrimoniales, ese es un gran tema, y creo que en México eso es una cuestión política y dogmática. Lo que se me hace triste es que obra que está afuera no puede ingresar a México porque se incauta. Entonces, hay colecciones gigantescas en el extranjero que no entran a México porque la obra se queda aquí. Y eso también a nivel de proyectos temporales
de repente hace años hubo una exposición que era Perú, México y Estados Unidos, y las obras que tenía el museo en Los Ángeles no podían entrar a México, las de Perú, te digo, entonces se complica todo. Es mejor, ¿sabes qué? No, gracias, o sea, nos quedamos sin eso. Pero repito, hace años hubo una serie de discusiones sobre el tema, pero es algo que no se toca. Te digo, eso es el patrimonio, que ahorita que mencionas, y hablábamos antes de eso, de qué es el patrimonio, porque como que entendemos que el patrimonio es algo nuestro, sí, pero es algo nuestro, pero no que nos pertenece físicamente. Te digo, hay cosas privadas y hay cosas públicas. Entonces, no que sea porque sea patrimonio, es una cuestión pública de pertenencia en el sentido. Entonces, te digo, creo que hay muchas cosas que afinar en esos entendimientos. Quisiera que fluyera también, digo, yo quisiera que hubiera en muchos lugares como hay en Londres, en el museo, que es una sala mexicana, o sea que las bodegas están llenas. Entonces, que en lugar de estar embodegadas las cosas estuvieran exhibidas en otras partes y que hubiera una fluidez en los movimientos. Y pues, cuando las leyes cambiaron, cuando se sacaron de México y aquí, o sea, no estaba prohibido. Entonces, te digo, sí, pero es un tema fuerte. Hola, gracias Ramiro y Paulina y Cris por esta conversación. Yo tengo una duda que no sé si está un poquito amarillista, pero o sea, como que me hacen pensar mucho en la idea del arrepentimiento. O sea, mi duda es si las colecciones se permiten y tienen un lugar como para arrepentirse de alguna adquisición, de alguna relación, de alguna colaboración, o la noción de error. O sea, ¿cómo se administra la noción de error o de arrepentimiento en este tipo de proyectos, espacios? Mira, el caso, y repito, las estelas de los Umacinta, es interesante porque ahí hay una crítica no tan velada al sistema en México. Cómo en este afán de mostrar las cosas se sacaron de las comunidades, se llevan a museos, principalmente en Ciudad de México, en nombre de la cultura y del conocimiento. Y fue un tema, porque con Sandra, te digo, que era en algún momento algo que escribió que decía como que nosotros habíamos, la colección nuestra estaba formada a partir del expolio. que le dije, a ver, obviamente yo defiendo lo que me toca. Digo, nosotros somos depositarios, la colección no la hicimos nosotros, o sea, y es del Estado. Como arrepentimiento, no entremos en el tema, es algo que me pregunto, o sea, lo que hacemos nosotros, cómo impacta a las comunidades que son los herederos de esas tradiciones. Trabajamos, y esto que creo que ya me voy a meter en rollos más, el tema de que los museos son para todo mundo y que la inclusividad y todo esto para mí también es como una falacia. Los museos están en centros urbanos, se cobra, estamos abiertos en horarios que digo no son amables para el público porque la gente que trabaja, salvo es que es el domingo, no tiene forma de ir. Entonces hay muchas restricciones, muchas cosas que suenan bonitas. Sigo creyendo en el trabajo que hacemos, también te lo digo. Es imperfecto, muy imperfecto, pero yo no tengo otra propuesta. Como era lo que comentaba yo ese día, te digo, con Sandra, que le decía, ok,
¿qué es la propuesta? Que las piezas se regresen a sus lugares a sus lugares de origen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Eso es un remedio para el problema. Yo creo que estar pensando hacia atrás con el arrepentimiento o sea, yo creo que lo que hay que pensar es ahorita lo que es, que no se repita, eso sí, y cómo haces para que lo que existe tenga un mayor impacto en las comunidades. Y sí, no había pensado el arrepentimiento, es la culpa. Básicamente, más que arrepentimiento, son culpas. Y no solamente de prehispánico, te digo, ahí las colecciones también, algunas tienen algo de remediar ciertas culpas, ¿no? Entonces, ahorita digo, son temas que no se acaban. Ahorita que mencionabas la pandemia y lo que pasa, digo, no quiero meter el tema de inteligencia artificial, o sea, no me puedo imaginar cómo vamos a hacer los museos en 15 años, si no es que en menos, cómo nos va a afectar. Estas colecciones, repito, que son 500,000 de objetos, que hace 2 o 3 años hubo un tema con respecto al tema del almacenaje, que cuesta. Y en ese 500,000 de objetos o 100,000 objetos, ¿cuánto vas a exhibir? Entonces, te digo, es inacabable el tema. No sé si contesté, pero ya. Muchas gracias, Ramiro, Paulina y Cristian, por sus reflexiones y compartirnos sus conocimientos. Los invitamos a participar en las actividades del programa público de la colección FEMSA y a visitar nuestras exposiciones actuales en el museo, y de manera muy especial la exposición Constelaciones y Derivas de la colección FEMSA. En nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, muchas gracias por su presencia y que tengan una excelente noche.